Comercio y la competencia en la era de economía digitalizada, buenas prácticas, retos y oportunidades de las autoridades nacionales de comercio y competencia de América Latina y el Caribe. Habrán 2 rondas de exposiciones y estarán a cargo de 7 personas. En la primera ronda estarán 4, que son Víctor Santelices, subjefe de la División de Litigios, Fiscalía Nacional Económica de Chile; Paola Carrillo, asesora del Superintendente de Industria y Comercio de Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia; Luis Mauricio Navarro, coordinador general de Mercado Externo, Secretaría de Comercio y Servicios de Brasil; y Cristian Ruiz, superintendente encargado de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado del Ecuador. Ellos 4 van a formar parte de la primera ronda de esta sesión. La segunda ronda estará conformada por Berlis Morris, analista de competencia, Comisión de Comercio Justo de Jamaica; María José Contreras de Velasco, directora general adjunta de promoción a la competencia de la Comisión Federal de Competencia de México; y Luciana Macedo, comisionada de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia de Uruguay. Ellos 3 van a estar posteriormente a los 4 primeros panelistas. Así que dejamos a Marlene de Tovar a cargo de esta sesión. Bien, buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente a estas sesiones que tratan temas tan importantes como es la digitalización. Por la mañana nosotros veíamos ponencias muy interesantes que hablaban cómo la digitalización puede incidir de manera positiva para promover el comercio, al mismo tiempo para promover el crecimiento inclusivo, y que podía ser también una herramienta a través de la cual podía impulsarse el desarrollo y el crecimiento de las MIPYMES. A su vez, la digitalización le da un impulso definitivo a la productividad y por lo tanto es una herramienta muy importante que impone al mismo tiempo muchos retos en términos regulatorios. En materia de competencia, por ejemplo, es una forma de comenzar a comprender que los mercados ya no van a funcionar de la misma forma como funcionaban antes, y que por lo tanto, tanto las regulaciones como las formas de abordar los problemas propios de las agencias de competencia y de comercio deben también sufrir una modificación. Tengo a mi cargo la moderación de esta mesa y debo comenzar señalando aquí a los ponentes que cuentan cada uno con un máximo de 20 minutos y para efectos de que podamos finalizar la agenda de esta tarde, pues yo les pediría que respetáramos ese tiempo, si no yo amablemente les voy a avisar cuando falten 5 minutos para su finalización. Vamos a comenzar con la interesante ponencia del señor Víctor Santelices. Él es subjefe de la División de Litigios de la Fiscalía Nacional Económica de Chile. Desde enero de 2017 se desempeña como jefe de la División de Litigios de la Fiscalía, liderando las tramitaciones de causa ante el Tribunal de Defensa de Libre Competencia, Cortes de Apelaciones, Corte Suprema y Tribunal Constitucional. Mantiene a su cargo, a su vez, la coordinación del equipo de profesionales que integran tanto abogados como economistas, más el edificio administrativo de apoyo. Con anterioridad, desde el año 2011, fue parte de la División de Litigios como abogado coordinador, habiendo estado a cargo de tramitaciones de la acusación por colusión en la industria de producción avícola de Chile, un caso muy sonado, para todos conocido. Durante el año 2016, asesoró personalmente al Fiscal Nacional Económico en la discusión legislativa referente a la penalización del ilícito de colusión, que derivó en la promulgación de la Ley número 20.945 en agosto de ese año. Antes de la Fiscalía Nacional Económica, entre 2003 y el año 2011, se desempeñó como fiscal adjunto del Ministerio Público en Chile. Lo dejo con ustedes para su exposición. Gracias. Buenas tardes. Agradecer la invitación del señor superintendente, la superintendencia de CELA y UNTAC, la posibilidad de compartir en esta mesa.
La presentación puede sonar su título un tanto pretencioso, porque la verdad es que el aspecto de mercados de tarjeta de pago y libre competencia probablemente da para un seminario y un congreso en sí mismo. Más bien me voy a abocar a la experiencia chilena que hemos tenido respecto de la regulación y el tratamiento de los mercados de pago y cómo ha convivido ese funcionamiento del mercado con los organismos de libre competencia. Y para eso voy a tener que hacer un poco de historia y un poco explicar de qué manera se desenvuelven los conflictos que ha desempeñado, digamos, la regulación y la actuación de los agentes de mercado respecto a las autoridades de libre competencia. Este congreso, como escuchamos en la mañana, tiene su mirada hacia el futuro. Yo voy a hacer algo contraintuitivo, voy a hablarles del pasado. Pero respecto a esa experiencia, lo que quiero llamar la atención es cuáles son las alertas desde el punto de vista de libre competencia que tenemos que ir evaluando al momento de autorizar y de precisamente dar comisión a los distintos riesgos que implican las actuaciones del mercado precisamente en este tipo de negocio, el cual por su esencia es esencialmente cambiable. Déjenme iniciar la exposición haciendo una pequeña mención o explicación de cómo opera el mercado básicamente a nivel internacional y de esa manera entender cuáles son las diferencias del modelo chileno. El mercado de pago con tarjetas de crédito y de débito se basa fundamentalmente en la relación entre un tarjetaviente y un comercio, mediante el pago, digamos, de este tipo de prestación. Pero intervienen también otras partes y quiero desde ya llamarles la atención respecto de la figura del adquirente, que es donde se va a centrar principalmente el conflicto del caso que les voy a exponer. Tenemos al tarjetaviente, quien tiene la vinculación con el emisor, que normalmente es un banco, una institución financiera con la cual tiene un contrato de cuenta corriente, quien a su vez el emisor tiene vinculaciones tanto con las marcas internacionales de tarjeta de crédito, se ejemplifica con Visa, Mastercard, pero evidentemente hay otras, y también con la entidad adquirente. La entidad adquirente es quien proporciona la tecnología y habilita a los distintos comercios, de ahí la vinculación, mediante el pago de una comisión o merchant discount, que es como se conoce. Esta es la estructura general y esta estructura supone la existencia de competencia tanto a nivel de emisores, esto es de los bancos que proporcionan las tarjetas de pago, como también a nivel de los adquirentes, que son aquellas instituciones que proporcionan la evaluación técnica. Centrándonos, por lo tanto, en la adquirencia, ¿cuáles son las principales funciones? Bueno, ellos son los encargados de afiliar a los comercios a un sistema de pago con tarjetas universal. Ellos se encargan de proporcionar las herramientas para que el comercio determinado, frente al interés de contar con este mecanismo de pago, pueda tenerlo a disposición. Activan ese sistema de pago, habilitan al comercio mediante la instalación de estos aparatos tecnológicos, se conocen como POS, que son estas maquinitas que son las que aceptan las tarjetas de crédito y permiten la aceptación de estos medios de pago. Desarrollan la aceptación, o sea, en atender las necesidades del establecimiento en la aceptación de la tarjeta respectiva. Desarrollan nuevas soluciones y productos relacionados con marketing, promociones y potenciamiento de marca, precisamente para incentivar el uso de la tarjeta de crédito, y se dedican a recibir el pago de los montos vendidos con tarjeta al establecimiento de comercio para luego hacerle entrega al organismo emisor. ¿Cuál es la historia que les quiero contar? En Chile, el año 1989, voy a volver un minuto atrás, existió la creación de una institución, de una sociedad de apoyo al giro bancario, en la cual los principales bancos de Chile crearon esta institución que se iba a encargar de la labor adquirente. Por regulación en Chile, únicamente la labor de adquirencia la pueden realizar los emisores, o sea, los bancos, por sí o delegándola a un tercero. En este caso se creó una sociedad para efectos de desarrollar esa actividad. Y en el año 1991 se efectuó un contrato de cesión de otra empresa adquirente, Bancard se llamaba esa empresa, mediante la cual se cedió parte de la cartera, básicamente Diners y Mastercard, precisamente a Transbank, que es la empresa de apoyo al giro bancario creada por los bancos para efectos de desarrollar la adquirencia. ¿Qué significó eso en la práctica? En la práctica significó que la labor de adquirencia quedó radicada únicamente en esa empresa, en la empresa Transbank. Esa actividad, esa cesión fue efectuada con intervención de los organismos de libre competencia de la época. En esa época no funcionaba nuestro actual Tribunal de Defensa de Libre Competencia, sino que la Comisión Preventiva Central, que es la antecesora del organismo de libre competencia. Se desarrolló una consulta para ver si eso se podía realizar previendo la posibilidad de que quedara solamente una instancia como actividad adquirente.
Y la Autoridad de Libre Competencia, incluso con el informe de la Fiscalía Nacional Económica favorable, aceptó ese contrato de cesión, sabiendo, les insisto, que iba a quedar operando una sola marca. ¿Qué factores, y en esto quiero que tengamos consideración, porque tiene, digamos, importancia para efectos de ver la evolución del mercado, se tuvieron a la vista al momento de autorizar por parte de la actividad de las autoridades de libre competencia? Primero, la determinación del mercado relevante. Año 1991, se señaló en esa época por la Autoridad de Libre Competencia que el mercado relevante correspondía a todos los medios de pago, en general, incluyendo dentro de una misma bolsa cheques, tarjetas bancarias, tarjetas no bancarias e incluso efectivo. Se señaló que el mercado estaba abierto al ingreso de nuevos emisores y operadores, es decir, la presencia de este único actor en calidad de adquirente no obstaba al ingreso de nuevos actores al mercado. Se señaló además que, existiendo una sola institución de carácter adquirente, la competencia iba a radicar precisamente a nivel de emisores. ¿Para qué? Para efectos de promover la utilización de tarjetas de crédito o de débito emanadas por ellos, que fueran radicadas la operación técnica solamente en esta sociedad de apoyo bancario, pero siempre compitiendo en actividades de promoción, de marketing, de tasas, de cobros a nivel emisor. Y finalmente, que esta integración vertical a través de esta sociedad, Transbank, traduciría una competencia mayor en el rol emisor, lo que redundaría, como les señalaba, en mayores beneficios para todos los actores del sistema, tarjetavientes, comercios y emisores. A partir de esta autorización del año 1991, el modelo que se estableció en Chile es un modelo asimilable a lo que internacionalmente se conoce como un sistema de tres partes. Sistema de tres partes que, básicamente, en lo que difiere respecto al modelo internacional es que, lo que pueden ver, la labor de adquirente, no hay competencia en labor de adquirente. La única empresa existente es Transbank. Incluso, durante la década de los 90 y hasta el año 2005, los bancos celebraron un pacto de accionistas mediante los cuales renunciaron a efectuar la labor adquirente para sí y, además de ello, se obligaron a delegar toda la labor de adquirencia en favor de esta empresa de apoyo, Transbank. Es decir, centraron y mediante un acuerdo escrito delegaron toda la actividad a esta empresa de apoyo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con posterioridad al año 91? ¿Cómo se desenvolvió este mercado de pago mediante tarjetas de crédito y débito? Y si la consulta es, ¿fue correcta la evaluación que en su momento desarrollaron los órganos de libre competencia respecto a la apertura de mercado, la apertura de competencia en esta situación? No pasó. Eso no pasó. Y tal es así que el año 2004 la Fiscalía presentó un requerimiento en contra de Transbank acusando la ejecución de actos anticompetitivos, fundamentalmente centrados en la existencia de una práctica que establecía iguales condiciones comerciales respecto de todos los bancos emisores. Es decir, Transbank efectuaba la labor de adquirencia para los pagos de tarjeta de crédito, pero no existía ninguna diferenciación dependiendo o sin considerar, digamos, cuál era el banco emisor que había efectuado la operación de origen. ¿Qué se garantizaba con ello, en definitiva? Que no existiesen diferencias radicales y que todos los bancos adquirentes tuvieran las mismas condiciones a nivel de adquirencia para el desarrollo de estas actividades. Si bien la acusación se centró básicamente en esa figura, estamos hablando del año 2004, el interés de la Fiscalía ya en esa época era incorporar mayor competencia al sistema de adquirencia. Entendíamos que habían ineficiencias en la existencia de un solo operador adquirente respecto a las operaciones con tarjeta de crédito y de débito. Se llegó a un avenimiento parcial, un acuerdo entre la Fiscalía, digamos, y Transbank. Mediante ese acuerdo, Transbank se comprometió a solo aceptar mandatos individuales de los emisores, toda vez que, como les señalaba, hasta ese minuto se daban mandatos generales y por lo tanto las condiciones eran absolutamente equivalentes entre todos los bancos emisores respecto a la actividad de adquirencia. Y se facultó además a los bancos afiliar establecimientos de comercio directamente o a través de Transbank o a través de terceros distintos de Transbank. Es decir, mediante este avenimiento se abrió una puerta o se pretendió abrir una puerta a la existencia de nuevos actores de mercado a nivel de adquirencia. Hay una consideración importantísima respecto del tribunal.
¿Por qué? Porque el tribunal consideró, y está transcrita la consideración en este momento en pantalla, que la actuación conjunta de los bancos e instituciones financieras por medio de Transbank en el voto adquirente, atendido lo dispuesto en el artículo 14 del entonces Decreto Ley 211, que es nuestra ley de competencia, no puede estimarse en principio como ilícita, ya que fue expresamente autorizada por la Comisión Preventiva Central en el dictamen de 1994. Es decir, explicándoles un poco la dinámica o qué sentido tenía esta prevención, lo que dijo el organismo de competencia es: yo no puedo abocarme a conocer si es que de por sí esta actuación conjunta es ilícita, dado que mi antecesor dijo que esto estaba bien. Es decir, había una autorización y la única forma en que esa autorización fuera revocada era mediante la invocación de nuevos antecedentes, no el solo actuar conjunto. Esta opinión del año 2004 por parte del tribunal, por así decirlo, persiguió cualquier ánimo fiscalizador por parte de la Fiscalía en los años siguientes. Estaba el fantasma de que esto había sido autorizado en su oportunidad y el tribunal había ratificado que esa autorización de alguna manera quitaba el carácter anticompetitivo a la conducta. Por lo tanto, si se quería fiscalizar más intensamente, evidentemente había que ingresar con antecedentes potentes respecto de una conducta anticompetitiva. Eso llevó a que el año 2013 la Fiscalía Nacional Económica solicitara, no mediante un requerimiento, sino mediante un procedimiento no contencioso de consulta al tribunal, analizar y evaluar cuáles eran las condiciones de mercado bajo las cuales operaba este adquirente único, Transbank, y revisar si es que efectivamente podía efectuarse algún cambio a la regulación en términos posteriores. ¿Qué antecedentes se invocaron para efectos de decir, sabe qué? Lo que usted autorizó el año 94 y lo que el año 2004, 10 años después, señaló que había estado bien autorizado, ¿cuáles eran las características o las condiciones de ese mercado que habían evolucionado? Primero, los cambios sustanciales en la industria de medios de pago desde el año 91 a la fecha, evidente. Nos encontramos frente a un incremento sustancial respecto de la utilización, y es algo que no es una característica únicamente de Chile, sino que del mercado en términos generales, la utilización y el aumento de operaciones con tarjetas de crédito y débito, tanto a nivel de número de transacciones como de montos involucrados en las respectivas operaciones. En segundo lugar, la evolución tecnológica. Los distintos avances respecto a las facilidades para efectos de realizar pagos por vías de tarjeta de crédito y de débito hacían que el mercado fuera evidentemente distinto a aquel que tuvo a la vista la Comisión Preventiva al autorizar la operación. La consecuencia lógica es que no todos los medios de pago forman parte de un mismo mercado relevante. Aquello que se estableció el año 1991 evidentemente había cambiado al año 2013 y los medios de pago como tarjeta de crédito y débito en la actualidad nosotros sostenemos forman un mercado relevante en sí mismo. Pero también, aparte de las condiciones de mercado, vimos qué había tenido en consideración la Comisión y qué es lo que había pasado. Y resulta que no obstante el avenimiento del año 2004, en que se pretendieron generar nuevas condiciones para el ingreso de nuevos actores o que los bancos desarrollaran la labor de adquirencia por sí mismos, hasta esa fecha, y hasta la fecha, no ha ingresado ningún nuevo actor al mercado de adquirencia-operación. Los bancos no han desarrollado la actividad por sí mismos, sino que han seguido utilizándola a través de Transbank. Eso ha implicado que no hay mayor competencia efectiva y que, en definitiva, las rentas obtenidas por Transbank son íntegramente traspasadas a los bancos emisores, es decir, básicamente operado como una caja recaudadora de pagos para efectos de comisión o merchant discount, traspasársela directamente a los bancos emisores. No ha existido, en opinión de la Fiscalía, un traspaso de eficiencias a comerciantes y consumidores, toda vez que, como se señala en el gráfico, el beneficio de los emisores, producto del incremento de las operaciones con tarjeta de crédito y débito, ha ido exponencialmente aumentando, considerando solo el periodo de 2005 a 2012. Sin embargo, el costo de operación de Transbank, si bien ha crecido en términos muy menores. ¿Qué significa? Que la brecha que aparece en el gráfico ha sido íntegramente recogida o, traspasada a los bancos emisores. Finalmente, se consideraron aspectos de regulación o de
de caracterización de mercado interno, señalando que en Chile la cobertura de terminales POS es bastante baja en relación a países comparables. Si bien el Tribunal de Defensa de Libre Competencia, por un aspecto más bien formal, rechazó la consulta de la Fiscalía toda vez que nos señaló, mire, lo que usted realmente está haciendo no es que quiera que yo realice cambios a la regulación. Lo que usted está diciendo derechamente es que Transbank aquí ha operado con conductas anticompetitivas en el último término, en el último periodo. Por lo tanto, usted lo que tiene que hacer es acusarla formalmente. Sin embargo, habiendo rechazado esa proposición por parte de la Fiscalía de Regulación del Mercado, el Tribunal hizo propia algunas de las observaciones realizadas por la Fiscalía para ellos mismos iniciar un proceso de recomendación normativa. Proceso de recomendación normativa que tiene por objeto proponer, como se da el nombre, digamos, a la autoridad competente, la modificación de normas o de regulación respecto a esta actividad. ¿Cuáles son los aspectos que esa proposición de recomendación fue regulada por parte del tribunal? En esa proposición de recomendación normativa se escucha la posición de todos los agentes de mercado, incluido la propia empresa, el propio Transbank. En aras, digamos, de, obviamente, en aras de la transparencia, Transbank sí señaló la existencia de eficiencias que justificaban la mantención de la estructura de mercado tal cual ha sido hasta ahora, básicamente señalando que no se importaba una mayor eficiencia a nivel de competencia en los adquirentes, que ellos habían rebajado sustancialmente el costo de merchant discount, que habían evolucionado respecto a la cobertura de los dispositivos POS. El punto es que muchas de esas situaciones no pueden ser desconocidas si uno analiza el mercado, pero para efectos del regulador y para efectos de la Fiscalía en cuanto regulador del mercado o observador del mercado, la circunstancia importante es cuánto de eso se debió, digamos, a iniciativa propia de Transbank, pero cuánto de eso dejó de hacerse. O sea, cuánto más podría haber rebajado la comisión, cuánto más se habría desarrollado el mercado de tarjetas de pago si existiera competencia dentro de la adquirencia. El tribunal acoge básicamente la propuesta de la Fiscalía y efectúa una recomendación normativa. Esa recomendación normativa está dirigida a la autoridad ejecutiva para efecto de dictar normas que cambien la estructura de mercado. ¿Y cuáles son esas estructuras o esos cambios propuestos? Distinción de manera más clara y precisa de los agentes participantes en la industria y sus funciones. O sea, separemos la actividad emisora de los bancos versus la actividad adquirente. Modificar las normas de sociedades de apoyo al giro bancario de manera tal que no solo sean estos emisores quienes puedan efectuar la labor de adquirencia, sino cualquier tercero. Fomentar la competencia en la función de adquirencia, prohibiendo la actuación conjunta de los bancos emisores, regulando o restringiendo, eliminando más bien, determinadas reglas que impedían el desarrollo de esta labor. La regla NAWI, No Adquiring Without Using, que restringe la labor de adquirencia a los bancos emisores, y la regla de no discriminación, que en definitiva prohíbe establecer un cobro superior por operaciones de tarjeta de crédito a los pagos, por ejemplo, en efectivo. Y fijar tasas de intercambio transparentes. Esta recomendación normativa, como aparece en la lámina, es de este año, de enero del año 2017, y fue enviada al Poder Ejecutivo y en la actualidad se encuentra en dependencias del Ministerio de Hacienda para ser estudiada y para abordar modificaciones normativas. ¿Cuál es la intención de poner sobre la mesa este caso en el marco de este congreso, digamos, respecto a comercio digital? Poner énfasis en el dinamismo de este tipo de mercados. Poner énfasis que el año 91 la estructura de mercado era muy diferente a lo que ha sido en los años posteriores y en los años recientes. Pero que la opinión de los organismos de competencia en aquella época condicionó la autorización de operación y de irregularidades en este mercado hasta el día de hoy. Nos encontramos en el año 2017 y aún no ha sido posible regular efectivamente e introducir competencia. Eso, desde nuestro punto de vista, son los riesgos que los órganos de competencia, en conjunto con los órganos de comercio, deben tener en consideración respecto de la generación de estas nuevas potencialidades, respecto del comercio digital y estas nuevas tecnologías. No podemos hoy evaluar y dejar sentadas autorizaciones respecto de determinadas características de comercio que no sabemos cómo van a operar en 5 a 10 años más.
El llamado es a ser muy previsor, a dejar puertas abiertas, a no amarrarse con opiniones respecto de la legalidad o ilegalidad de determinadas actuaciones conforme a las condiciones de competencia actuales, que en este mecanismo de comercio digital son esencialmente cambiables y esencialmente evolucionan por su propia naturaleza. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Definitivamente interesante exposición que nuevamente nos hace meditar en que debemos de tener en estos mercados que avanzan tan rápidamente mucho cuidado en no utilizar las mismas herramientas de análisis que se han utilizado en épocas anteriores, es decir, no permitir que los mercados avancen y nosotros quedarnos un paso atrás respecto de las decisiones que vamos a tomar. Bueno, nuestra siguiente ponente, ella es Paola Carrillo, asesora del Superintendente de Industria y Comercio, Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Ella es abogada y comunicadora de la Pontificia Universidad Javeriana con especialización en Derecho Comercial y maestría en Derecho Privado de la Universidad de los Andes. Ha realizado diplomados en Inglés Legal, Contratación Legal, Código General del Proceso y Derecho Procesal. Trabajó como redactora en el periódico Ámbito Jurídico, asistente jurídica ad honorem en la Dirección Jurídica de la Pontificia Universidad Javeriana, abogada en la Delegatura para la Protección de la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, asesora del superintendente delegado de esta última división y coordinadora de Asuntos Internacionales de la SIC. Actualmente se desempeña como asesora del Superintendente de Industria y Comercio. Adelante, Paola. Bueno, muy buenas tardes para todos. Esta es una hora difícil porque venimos del almuerzo y sé que la atención tiende a dispersarse, pero bueno, los invito a que reflexionemos un poco sobre el título que está allá, Retos de autoridades de competencia frente a la economía digital. Ahora, yo no vengo aquí a exponerles casos concretos, sino a exponerles algunas cuestiones o algunas problemáticas que desde la superintendencia hemos advertido como muy interesantes y que en este momento estamos en proceso de estudiar y comprender para poder abordar de una mejor manera los casos de competencia que se nos están presentando en el despacho. Entonces, mi presentación la quiero dividir en dos partes. Una primera en la que quiero abordar conceptos clave, conceptos que considero importante entender de cara a la economía digital. Una vez nos apropiemos de la definición de esos conceptos, ya pasamos a identificar algunos retos concretos que como autoridades de competencia creo que debemos enfrentar y debemos trabajar conjuntamente pues, en su correspondiente estudio para abordarlos de la mejor manera. Entonces, empezamos. El primer concepto clave que yo considero que es importante abordar es el de la innovación disruptiva. A lo largo del día hemos estado hablando de este concepto, pero digamos que no nos hemos detenido a estudiar concretamente su significado. ¿Y a qué alude ese concepto de innovación disruptiva? Pues bueno, les cuento. El término viene a ser acuñado hacia 1997 por un profesor de Harvard en un libro llamado El dilema del innovador. ¿Y a qué se refería? A ese fenómeno en virtud del cual diferentes productos, procesos o modelos de negocio tienen la capacidad de redefinir un mercado o incluso crear uno nuevo, desestabilizando la competencia, al punto que puede desplazar a los agentes económicos incumbentes. Esa es la innovación disruptiva. ¿Por qué es importante el concepto? ¿Por qué lo quiero traer a colación aquí? Porque está ligado a otro que no debemos desconocer, que se llama la creación destructiva. Es decir, innovación destructiva se basa en el concepto de creación destructiva. El concepto de creación destructiva. Ese último que les acabo de decir se creó por allá hacia los años 30 por Joseph Schumpeter, un economista austriaco muy famoso, que vino a decirnos que el capitalismo se mueve en ciclos y que los ciclos, a medida que se crea uno, se destruye otro por completo y requiere de la destrucción del antecedente para poder fijarse en el mercado y regularlo. En esa medida, ese concepto de creación destructiva lo que dice es que existen procesos, productos o modelos de negocio que al momento de aparecer destruyen completamente los que los antecedían
y que eran habituales en el mercado. El ejemplo típico es el Discman y el Walkman. Para que saliera el primero, tenía que destruirse por completo el segundo. Y de hecho, la promoción del Discman se basó en la destrucción en el mercado del Walkman. Y así digamos que el mercado va evolucionando. Incluso en la teoría del capitalismo se considera que es esencial esa destrucción para que haya evolución. Entonces, este concepto, ¿por qué lo considero clave? Porque muchas veces nos estamos enfrentando a mercados con innovaciones disruptivas que se apoyan en creaciones destructivas. Y si nosotros no nos familiarizamos con eso, digamos que vamos a tener problemas a la hora de leer los mercados e interpretarlos. Entonces, concepto 1. Ahí, ya. Concepto 2, globalización. La globalización viene a ser un término que hace parte de nuestro vocabulario común y se debe sencillamente al hecho de que es un fenómeno inevitable. ¿Y a qué se refiere la globalización? A ese proceso de integración de los países en todos los ámbitos posibles, esto es político, económico, tecnológico, cultural. ¿A qué nos lleva esa integración? A la conformación de una aldea global, que en última significa la eliminación de fronteras. ¿Por qué este tema es importante? Porque las autoridades de competencia, al momento de analizar los agentes económicos, tenemos que entender que ellos ya son transfronterizos y que sus transacciones, de hecho, muchas veces no son fácilmente identificables, al menos en una localización específica, por decirlo así. ¿Cómo podemos verlo las autoridades de competencia también? Supongamos que existan distancias económicas, por decirlo así, y que a medida que avanza la globalización, esa distancia económica se estrecha. A menor distancia económica, mayor interdependencia de las economías de los países. Y en esa medida, pues tenemos que ser conscientes de que al análisis de los mercados tenemos que ir un poco más allá. Y eso también aquí está ligado a que las autoridades de competencia debemos trabajar más de la mano con nuestras autoridades homólogas pues, en otros países. Es decir, la globalización a las autoridades de competencia, además de representarnos nuevos retos a la hora de analizar mercados, nos representa también nuevos retos en lo que se refiere a la cooperación. El tercer concepto clave es precisamente la nueva economía o economía digital, también conocido como la economía de Internet o la economía web, que en últimas no es más que la economía basada en la tecnología digital, es decir, la economía que se basa en información digitalizada y en infraestructura de las TIC. Yo considero que en este concepto de nueva economía terminan convergiendo los anteriores conceptos de los que les estaba hablando. ¿Por qué? Porque es que en la nueva economía nos estamos enfrentando precisamente pues, a negocios transnacionales, ahí está la globalización, pero también a esquemas de negocios que ya no se basan en modelos tradicionales. Y el ejemplo típico es que ya estamos viendo modelos de negocio en el que ya no se fundamentan, o su esquema de competencia no se fundamenta en el precio. Ya estamos viendo que ahora los nuevos negocios están girando en torno a nuevos activos intangibles de incluso mayor valor, como el dato personal. Entonces, con esto, poniendo esto de presente, yo quiero como recalcar dos cuestiones que yo considero que las autoridades de competencia debemos tener en cuenta en esta nueva era. El primero, que la gran cantidad de los problemas a los que nos enfrentamos en el marco de la economía digital se deben a la dificultad que tiene la oferta de satisfacer las nuevas necesidades de la demanda. Y de hecho, la misma innovación disruptiva nos da muestra de ello. Las nuevas empresas lo que están haciendo es identificar esas necesidades que el esquema tradicional o los negocios anteriores han dejado de lado o en un segundo plano. Al satisfacer esas necesidades que los otros quizás consideraban secundarias, se están apropiando de nuevos mercados. Con ello, están acaparando clientela y desplazando antiguos agentes del mercado. Tema 1. Tema 2. A medida que avanza la economía digital, avanzan modelos de negocios apoyados en los datos. ¿Y eso qué quiere decir? Que sí o sí, las autoridades de competencia tenemos que familiarizarnos con el derecho para la protección de datos personales. Porque alrededor de ello se están generando mercados o incluso se pueden generar poderes de mercado, como lo vamos a ver un poco más adelante. Perdón, es que algo pasó con el pointer. Ya, entonces, con eso en mente,
quiero hablar como de retos concretos que las autoridades de competencia debemos abordar desde tres perspectivas: conductas anticompetitivas, integraciones empresariales y abogacía de la competencia, que son tres frentes que las autoridades de competencia tenemos que abordar sí o sí. En materia de conductas anticompetitivas, ya lo dije un poco, el principal reto es acercarnos al derecho de protección de datos. Porque es que ahora, ¿qué está pasando? Que las prácticas anticompetitivas, por ejemplo, abusos de posición dominante, se están apoyando en esquemas de Big Data y de algoritmos, que son sistemas automatizados, para poder concretarse y facilitarse. Un ejemplo de ellos, y es a lo que nos vamos a tener que enfrentar nosotros algún día, es el caso de Google, en la Comisión Europea, en el que ¿qué encontramos? Que Google, pues ustedes saben, maneja un sistema de algoritmos para poder mostrar, digamos, que sus resultados en sus motores de búsqueda. A partir de eso, hubo una alteración en esos algoritmos y lo que hizo fue favorecer los sistemas de venta comparativa suyos propios en detrimento de la competencia. Para ser un poco más específica, lo que hicieron ellos fue poner sus propios resultados de sus sistemas de venta comparativas primero, ajenos a su esquema de algoritmo, y los de su competencia sí los metió al sistema de algoritmo normal, luego aparecían mucho más abajo. La Comisión Europea lo consideró como un abuso de posición de dominio y pues lo consideró además más agravante porque el algoritmo dificultaba identificar esa operación. Y a eso tenemos que enfrentarnos nosotros, a la sofisticación, al momento de concretar este tipo de conductas. En materia de integraciones empresariales, nos vamos a ver enfrentados a análisis de poder de mercado que ya no se van a basar tan fácilmente en aspectos cuantitativos. Por ejemplo, estos dos datos, estos dos casos que les pongo de presente, la integración entre Google y DoubleClick y la de Facebook y WhatsApp, se tuvo en cuenta la posibilidad que tenía el nuevo agente económico creado de utilizar masivamente los datos. En el primero, hubo un pronunciamiento expreso de la Comisión Europea en el que concluye, tras hacer el análisis de integración, que el nuevo agente económico creado a partir de la integración no representaba un problema de competencia o de poder de mercado en la medida que no veía que pudiera en efecto tener una explotación masiva de datos. Es decir, ese ya viene a ser un criterio para determinar si un agente puede tener o no poder en un mercado. En el caso de la integración entre Facebook y WhatsApp, si bien se analizaron unos criterios un poco diferentes, el caso lo pongo a colación porque recientemente la Comisión Europea sancionó a Facebook porque al momento de someter la integración a evaluación no informó acerca de la posibilidad real que tenía de interconectar los datos de sus clientes en las plataformas. Es decir, son nuevos retos que a la hora de estudiar el mercado tenemos que tener presente porque el dato o el hecho de usarlos masivamente puede llevar a un poder. Por último, en materia de abogacía de la competencia, no sé cómo sean los otros países, pero en Colombia esta es una herramienta de la que tratamos de hacer mucho uso y que intentamos fortalecer todo el tiempo. ¿Cómo? Se supone que las autoridades de regulación, si van a sacar un proyecto que pueda tener incidencia en la competencia del país, deben acudir a nosotros y nosotros estudiar ese proyecto. Ahora, la norma hoy en día como está es muy amplia y por la amplitud a veces terminan expidiéndose regulaciones pues que terminan generando barreras o incluso incrementando fallas de mercado porque precisamente pues no la pasan a nosotros. Ahora estamos haciendo un decreto, trabajando un decreto para fortalecer aún más esa función de abogacía de la competencia. Y el reto que tenemos todos nosotros como autoridades de competencia es eso, acercarnos al regulador, si se puede al legislador también, porque una realidad que no podemos obviar es que la economía digital va mucho más rápido que la interpretación y la aplicación del derecho. Por eso, precisamente, está la duda sobre si conviene o no estar interviniendo todos estos fenómenos de la era de la economía digital. La gran mayoría consideramos que no, porque muchas veces al entrar a intervenir se termina generando más fallas de las que se pretenden solventar. Pero entonces en esa medida nosotros, que sí no somos reguladores, sí podemos acercarnos un poco más, hacer más pedagogía hacia el regulador y unirnos en lo que tiene que ver con la regulación de los mercados, para evitar de esta forma que desde el propio Estado se generen barreras. Y listo, muchas gracias.
Interesante intervención y definitivamente nos deja a las agencias de competencia con las alertas respecto sobre las cosas que tenemos que tener atención, y debo señalar que a mí me llamó bastante la atención en la recomendación de acercarnos a los reguladores justamente para evitar que ellos que posiblemente puedan tener una visión más tradicional de lo que pueda tener una agencia de competencia, para evitar que sean ellos mismos los que puedan estar impidiendo la entrada de estos servicios disruptivos, que a la larga lo que nosotros estamos viendo pues es justamente lo que todos deseamos: una mayor competencia y un mayor acceso de nuevos bienes y servicios para los consumidores y el público en general. Nuestro siguiente expositor, él es Luis Mauricio Navarro, quien desde 1997 desempeña funciones en el Ministerio de Industria y Comercio Exterior y Servicios de Brasil. Actualmente es coordinador general de Mercado Externo de la Secretaría ya mencionada. Ocupa la función de coordinador general de Mercado Externo y director sustituto del Departamento de Competitividad Internacional en Comercio y Servicios de la Secretaría de Comercio y Servicios del Ministerio. Tiene como competencias, entre otras, formular y discutir propuestas para aumentar la competitividad e internacionalización del sector de servicios, apoyar la coordinación de proyectos, acciones y programas de cooperación internacional dirigidos a aumentar el comercio e inversiones recíprocas en el sector de servicios, incluyendo e-commerce, desarrollar, evaluar y supervisar estudios de inteligencia comercial en el sector de servicios y participar en la coordinación nacional e internacional de temas relacionados al comercio exterior de servicios y el e-commerce. Adelante. Hola, buenas tardes. Pues quisiera inicialmente dar las gracias al CELA y al Gobierno de El Salvador por la invitación, y ya disculparme por el castellano no ser mi lengua materna y a lo mejor puedo aquí tartamudear o decir algo gracioso que no debería decir o yo qué sé. Entonces ya pido disculpas por algún error, algún equívoco que haga en el idioma. Pues yo soy del área de comercio, ¿no? Estoy aquí como un poco fuera de mi hábitat, pero tengo que dar las gracias también a la compañera de Colombia, que hizo una presentación muy interesante que me dejó un poco más tranquilo, enseñando que lo que es comercio y competencia no está tan lejos así, al revés. O sea, el comercio digital, la verdad es que trae muchísimos retos, tanto para los que hacemos políticas de comercio, para también los que trabajan con competencia, porque es un mundo totalmente distinto y a cada día cambia y tenemos que estar muy atentos a toda la evolución del mundo ese digital, ¿no? ¿Cómo se pasa aquí? Oye, se fue todo. No, está... No, ya pasa todo. ¿Se acabó? No, espera. ¿Cómo se hace? Ups. Bueno. Ya. Entonces aprieto aquí. No, ahora, de aquí, suavecito. Bueno, perdón. La presentación voy a hacer muy rápidamente, voy a presentar un poco los datos del comercio electrónico en el mundo, en Brasil, y luego hablar un poco más de los retos del comercio electrónico cross-border, que no son muy distintos de los retos que ha hablado la compañera de Colombia. Vamos entonces al primer slide aquí. Bueno, inicialmente tengo que decir que los datos que tenemos en Brasil son dados del sector de bienes, o sea, lo que es el comercio de retail de bienes. No tenemos mucho acceso a datos de lo que es el comercio de servicios, el comercio digital por medio electrónico. Y eso, para los que hacemos políticas de comercio exterior, es muy complicado porque nos dificulta ver los sectores e incluso formular
políticas de apoyo para que las empresas nacionales sean más competitivas, ¿no? Pero eso es un reto, luego hablaremos un poco más sobre eso. Y entonces, quisiera hablar del comercio electrónico en el mundo. Todavía es un poco menos de que un 10%, pero la tendencia de crecimiento es muy grande y ya hay la perspectiva de que en 2020 llegue a un 15% de todo el comercio de retail, ¿cómo se dice? Minorista, ¿no? En el mundo. En ese comercio se destaca China, ¿no? O sea, tenemos como benchmarking todo el sector de comercio electrónico chino. Ahorita tenemos una misión de empresarios brasileños exactamente para estudiar todas las novedades del comercio chino. China es muy interesante porque no solo tiene un mercado que espanta a todos, ¿no? Pero tiene una capacidad de crear nuevos productos y atraer más gente al comercio electrónico en su país y en el mundo que cabe estudiar. Apretado no ha ido. Pasado todo. Yo no sé cómo hace eso. Es para atrás. Sí. Aquí tenemos los 10 principales países del comercio electrónico y una vez más se destaca China. Brasil está entre los 10 más grandes del mundo. Tenemos como el 1% junto con Australia, otros países como Canadá. Pero China, se ve el crecimiento del porcentaje relativo de China en el mundo. Y es una tendencia que no solo de crecimiento de consumidores que hacen compras por medio electrónico, pero también por valor. El valor per cápita de las compras del comercio electrónico en China ha crecido muchísimo en los últimos años. Los chinos son mucho más arriesgados en las compras online que nosotros occidentales. Un poco los números del comercio electrónico en Brasil. Cabe destacar que el crecimiento de los consumidores, tenemos un crecimiento de un 22% entre 2015 y 2016. Llegamos ya a 48 millones de consumidores comprando en 2016 y hay una expectativa de crecimiento aún mayor. Hay un problema, los brasileños, que vamos a ver luego más adelante, por problemas logísticos y por retos incluso del mercado nacional, no se arriesgan tanto como los chinos o como otros mercados y la compra per cápita aún es muy pequeña. Compran cosas que se sienten seguros que si pasa algo, si viene el producto equivocado y eso no van a perder dinero porque no se sienten muy seguros en hacer grandes compras online, ¿no? El brasileño mediano. Pero tenemos un mercado, o sea, aún tenemos un mercado muy pequeño de un 4% del comercio de retail en Brasil, que es hecho por comercio electrónico, cuanto en otros países como Estados Unidos ya es un 12%, un 15% en Europa y un 30% en China, que es espantoso, ¿no? Y eso nos da un espacio muy grande para crecimiento. Solo tenemos que mejorar un poco el ambiente de negocios, que vamos a hablar un poco más allá. Aquí está un poco el perfil de lo que es el consumidor brasileño y cabe destacar el cambio, ¿no? O sea, hasta 2015 los hombres compraban más que las mujeres y entre 2015 hacia 2016 las mujeres compran más que los hombres en Brasil. Un poco más, pero no mucho, ¿no?
hay allí la evolución del mercado, o sea, hoy en 2016 ya teníamos como 48 millones de brasileños comprando online, o sea, 48 millones de personas distintas en Brasil compraron online en 2016, y eso es como casi, somos 200 y pocos millones, es casi como un cuarto de la población. Es mucha gente que compra, pero el valor aún es muy bajo. La gente no se siente segura de hacer, no sé, yo qué sé, comprar una. Hoy en día puede comprar toda la casa por internet, pero la gente no se siente segura quizás de comprar grandes cosas como una nevera o algo así, porque luego piensa, si me viene mal, o ¿cómo voy a devolver? O sea, todo el problema de logística, el problema de pagos y todo eso inhibe mucho el consumidor brasileño todavía. No sé, yo creo que quizás pase eso en otros países aquí, ¿no? Es un poco el crecimiento de lo que es las compras por medio de dispositivos móviles. Perdón. Y eso es interesante porque la gente compra cada vez más directamente por móvil, por su celular. No entra más en ordenadores, o sea, la gente es una compra muy de impulso quizás, que compra y eso, lo que estoy presentando, quiero reafirmar que son dados apenas de lo que es el comercio de bienes, del comercio minorista, ¿no? O sea, no tenemos cómo evaluar lo que se compra en, por ejemplo, un billete aéreo o todas esas cosas, porque eso no tenemos los dados consolidados. Bueno, ahora voy pasada esa parte de dados que están disponibles y en muchos sitios, y no creo que tenga traído nada muy nuevo, ¿no? Quisiera hablar un poco de los retos del comercio electrónico cross-border. Cuando hablamos de comercio electrónico transfronterizo, también se aplica mucho a problemas y retos nacionales. No es porque sea cross-border que nosotros internamente no tengamos el mismo problema. Uno ya he mencionado ese primero, que es cómo medir el comercio electrónico y digital, o sea, el comercio de servicios, ¿no? Incluso los datos que tenemos son muy concentrados en bienes y no se sabe hasta qué punto son fiables. ¿Por qué? Porque las nomenclaturas hoy no cubren, o sea, no distinguen si un producto o un servicio, lo que sea, fue adquirido por medio electrónico o no. O sea, los datos que tenemos son datos de paquetes que llegan por correo, por lo que sea, y pasan por aduana, o entonces empresas que se disponen a ceder o declarar los datos de lo que venden. Entonces, es muy complicado como dije, para nosotros que ya tenemos políticas públicas, no tener informaciones. Esas informaciones, para avanzar en eso, tenemos que acercarnos más al sector privado. Y el sector privado en Brasil, no sé lo que pasa en sus países, no se fía mucho en dar informaciones al gobierno. Son muy reactivos cuando empezamos a hablar, incluso con el Ministerio de Comercio, porque no tenemos, o sea, no tenemos ninguna capacidad de tributación fiscal o de punición de empresas yo qué sé, por lo que sea. Pero y tenemos muchísima buena relación con el sector privado, por supuesto. Entonces, pero no quieren dar informaciones. Es muy complicado cuando nos acercamos y pedimos, o sea, tenemos una conversación de problemas y cuestiones, pero cuando necesitamos de información de comercio, no recibimos. Entonces, es un reto no solo
buscar internacionalmente medios de mensurar, de medir el comercio ese que es un poco escondido, que no es visto, ¿no? Todavía, como también adaptar las nomenclaturas tanto de servicios de bienes a la realidad de la economía del comercio electrónico y también cómo traer el sector privado para que divida, comparta con nosotros las informaciones de comercio. Bueno, como un otro reto, pensamos en Brasil que la necesidad del reconocimiento de la esencialidad del comercio electrónico. Eso de hecho ya pasa, o sea, si llegas a un ministerio, si conversas, las conversaciones que tenemos entre ministerios, toda la gente ya reconoce que el comercio electrónico vino para quedarse, que va a revolucionar toda lo que es ¿Es aquí, no? que todo lo que es... ¿Tengo que parar? ¿Pasado mi tiempo? No. Que vino a cambiar a lo que sea la estructura de negocio, pero es muy complicado, o sea, es muy complicado, se llega incluso a poner en las políticas, en las estrategias, cuando hablas con ministerios que son correlatos como cultura por la parte de propiedad intelectual, justicia por la parte de derechos del consumidor y protección de datos, siempre está en la agenda estratégica algo de comercio electrónico. Lo más difícil es hacer con que el marco regulatorio o que avance para cambiar lo que es el status quo, ¿no? Porque así, los gobiernos, yo creo que nosotros siempre vamos un poco atrás del mercado. El comercio va a existir, tengamos eso regulado o no. Lo que pasa es que al no tener eso dentro de los marcos regulados, el comercio se queda un poco invisible, no tenemos cómo controlar, ¿no? No tenemos que sea justo, hacer con que sea justo y que obedezca las reglas de competencia, por supuesto. Ups. No. Dios. A ver. No, ahora he pasado mucho. Perdón. No, pero... Bueno, aquí. Lo del ecosistema se ha hablado muchísimo ya por la mañana, pero... yo creo que no voy a alargarme mucho en el tema ese porque yo creo que ya se ha hablado, pero yo quisiera, desde el punto de vista de Brasil, lo que estamos haciendo para fortalecer ese ecosistema. Nosotros, lo que es las dos puntas de la cadena, o sea, lo que es la industria, en la parte del comercio electrónico divino, lo que son las empresas proveedoras de servicios, sí tenemos un mercado ajustado. El consumidor también, en la otra punta, sabe un poco lo que quiere y ya tiene una cierta educación que necesita mejorar, pero ya tiene una cierta educación de lo que quiere comprar o no. El problema está en el medio, el ecosistema ese de cómo llevar el producto o el servicio al consumidor, ¿no? Y eso lo que hemos hecho en los últimos 2 años más o menos es acercarnos a los casos de mejores prácticas en el mundo. Hemos firmado ahora en agosto un memorando de entendimiento con China, y en el paraguas de ese memorando ya hemos iniciado todo un acercamiento del sector privado brasileño con los chinos.
Al mismo tiempo tenemos iniciativas iguales con los Estados Unidos y buscamos una cooperación también con la Unión Europea. O sea, esa es nuestra política internacional de cómo acercarnos y cómo hacer con que el sector privado mejore, el sector privado que trabaja en el ecosistema ese, mejore su calidad y su competencia internacional en el sector, ¿no? Al mismo tiempo tenemos que trabajar toda una agenda de gobierno y en conjunto facilitar y crear un ambiente favorable de negocios en Brasil. Bueno, educación y creación de empleo. Lo de educación para nosotros es un poco más, o sea, cuando se ve desde el punto de vista de comercio, va un poco más allá de fomentar las carreras de TIC. He leído en el estudio de Cela y que me pareció que está muy bien ubicado, pero para nosotros, o sea, va un poco más adelante de eso, ¿no? O sea, tenemos que preparar las generaciones, las próximas, incluso esta, para el ambiente digital. Se ve, en Brasil tenemos, como mostré, muchos consumidores, mucha gente que ya transita, que ya se mueve en el mundo digital, pero hay como un alargamiento de la brecha entre la gente que vive en las grandes ciudades, que tiene acceso a ese mundo digital, y la gente quizás que vive en el interior, en ciudades más pequeñas o alejadas de los grandes centros, que no participan de ese mundo. O sea, lo que nos preocupa un poco es cómo será el futuro ese, como dijo, que citó Schumpeter, que me parece muy bien. O sea, la innovación, la tecnología va destruyendo el pasado, ¿no? O sea, una nueva tecnología destruye un mercado existente, y esto también destruye toda una gama de empleos y servicios que son proveídos actualmente y en el tiempo. Y las nuevas generaciones tienen que estar preparadas también para actuar en esos nuevos servicios y los nuevos empleos que sean creados por la innovación tecnológica. Y no solo los estudiantes, los alumnos, los chicos, pero también los profesores y todo lo que es la cadena de educación tienen que estar preparada para generar, para crear y para poner ciudadanos dentro del mundo digital, ¿no? Y eso es parte de... ¿Es mi alarma? Esa es parte entonces de uno de los retos que afectan el comercio y afecta incluso la sociedad brasileña, ¿no? Y también el comercio cross-border, ¿no? Por supuesto. Otro reto que pensamos que es muy importante en Brasil es toda la discusión internacional del marco jurídico en comercio electrónico. Nosotros hace como desde inicios de 2016, con la retomada del tema de comercio electrónico en la OMC, nosotros nos reunido en un grupo interministerial para ver cómo participar de la discusión internacional y de esa vez no quedarnos como en otros foros y en otros temas que simplemente acompañábamos la discusión de los países desarrollados sin una participación activa. Después de que el tema volvió en la OMC, vemos que en prácticamente todos los foros internacionales el tema se ha puesto en la agenda. Tenemos la OCDE, por ejemplo, que antes tenía
el tema era tratado como economía digital. Ahora la Comisión de Comercio ya ha quitado el tema y ya trabaja en una agenda de comercio digital específico. Tenemos el G20 que la presidencia alemana puso en la agenda el tema también economía digital, ¿no? El G20 y la OCDE trabajan muy cerca. En BRICS llegamos ahí, los chinos ya ponen la agenda de comercio electrónico. Tenemos UNCTAD, que también ya empieza a hablar de comercio electrónico. Entonces, es un tema que vino para quedarse y es interesante porque nosotros creemos que de verdad necesitamos de algo, o sea, necesitamos de marcos jurídicos internacionales. Hay cuestiones, hay cosas que no se soluciona solo con la mejoría del marco nacional, ¿no? O incluso si haces un acuerdo regional. O sea, vamos a necesitar de un consenso internacional y multilateral para avanzar en algunos de esos temas. Tenemos el mundo digital, nos lleva a que, por ejemplo, yo entre en un sitio web que esté ubicado en Alemania, pero que su proveedor esté en Vietnam y que lo que compre venga, yo qué sé, de un país de Colombia, por ejemplo, no sé. Entonces, todo eso hace con que sea muy complicado no tener marcos o consensos internacionales sobre los temas más delicados de comercio electrónico. ¿No? Tenemos así, la cuestión de protección de datos del consumidor, la cuestión de ubicación de los servidores, tenemos temas muy sensibles que afectan al comercio, pero afectan a toda la sociedad. Entonces, Brasil está muy empeñado y muy comprometido en los foros internacionales a discutir el tema y a participar. Y no solo con llevar un poco de la visión de los países que no son los países más industrializados, que son detentores de toda la propiedad, de la gran parte de la propiedad intelectual y incluso de los productos que son más competitivos en los productos de bienes como China y todo eso. Entonces, pues ahora tengo que pasar, no sé. Y ahora como último reto que traje, ¿no? Está eso de las plataformas internacionales. Tenemos un fenómeno interesante que es primero lembrar un poco lo que dijeron en la mañana de la importancia y del valor del mercado de las empresas del mundo digital, ¿no? O sea, hay empresas ahí hay empresas muchas, ¿no? que valen mucho más que el PIB de varios países. Y esas empresas empiezan algunas empresas empiezan un proceso de consolidación en el mundo físico. Y eso está dejando un poco las empresas más tradicionales muy nerviosas. Y nosotros como fomentadores del comercio internacional nos preocupa un poco reacciones de proteccionistas en los países, teniendo en cuenta que esas empresas, ellas tienen sus reglas de mercado y no obedecen a reglas nacionales y como explicaba un poco antes, no es muy difícil de controlar por medio de acuerdos y todo porque ellas se mueven en el mundo y se ubican. Por ejemplo, Airbnb tiene su sede en Dublín porque allí se puede hacer cosas que en Estados Unidos no haría. Entonces es un mundo muy complicado y nos preocupa mucho eso de la reacción y que los países empiecen a ponerse más proteccionistas porque no consiguen controlar lo que son las grandes plataformas transnacionales.
por último, tenemos aquí unos retos más específicos de Brasil. Unos ya he hablado, está ahí la cuestión de promoción comercial, es muy complicado. Brasil es un país que siempre ha estado acostumbrado a promover sus commodities y sus productos manufacturados, no necesariamente máquinas, equipos. Y entonces ahora hay un reto enorme que es cambiar cómo vamos a promover y cómo vamos a internacionalizar y llevar nuestras plataformas y nuestros productos y servicios por medio del comercio electrónico para el mundo, ¿no? Hay el problema, todos los problemas de logística y de medios de pago y todo eso hace con que las empresas brasileñas, las grandes plataformas, se queden muy cómodas en el mercado brasileño. Es un mercado de, como he dicho, somos más de 200 millones de consumidores, gastamos muchísimo, no tenemos una tradición de ahorro. Tenemos oportunidades, un mercado todavía por crecer y desarrollar, porque como han visto, solo un 4% del mercado el mercado de minoristas hecho por medio electrónico, ¿no? Entonces, las empresas están muy acomodadas. No hablamos de la necesidad de estar en el mundo para que se fortalezcan internamente, pero no tenemos mucho. Hacemos varias iniciativas como eso, de cooperación con otros países para llevar, pero no se ve mucho empeño de las empresas brasileñas porque tienen el mercado muy acomodado. Y me ha gustado un poco los ejemplos de lo que es la creación destructiva, ¿no? Porque tenemos. Es interesante un caso, ayer estaba leyendo unos papeles de la Singularity University y hablaba un poco del caso del Kodak. Kodak en 1975 creó lo que es la máquina digital, la máquina de la cámara de fotos digital, fue Kodak que creó. El valor de mercado, pero le pareció, o sea, pero le pareció que no tenía que salir de su mercado, que dominaba el mercado hasta 96, si no me equivoco, tengo aquí tenía un valor de mercado de 28 billones, mil millones de dólares, con 95 mil empleados en el mundo. En 2012 se quebró. O sea, Kodak inventó lo que le vino a destruir. Pero no le pareció interesante salir de su comodidad, de su ambiente cómodo, de lo que estaba acostumbrada, para lanzarse en una cosa que todavía no se sabía dónde iba a ir, ¿no? Un minuto, ahora acabo. Y entonces, por coincidencia, aquí dice en el papel, en el mismo año, en 2012, Facebook compra una empresa que había sido creada, una startup con 13 empleados que había sido creada a 18 meses por $1 billón, que fue Instagram. Y Instagram en 2012 con 13 empleados valía $1 billón y Kodak estaba quebrada. Entonces, Instagram hoy en día, todos saben lo que es. Y la gente ya no tira fotos, la gente ya no sabe lo que es Kodak, ya no saca fotos en máquinas, ya no tiene las cámaras esas de Kodak, y la gente ya las fotos ya ponen todas en Instagram. Instagram tiene un valor de mercado hoy que no, y de publicidad, porque entras en el Instagram y ya sale toda la publicidad y todo por medio digital, y eso es otro mundo que no he hablado aquí, pero es otro mundo enorme, porque la publicidad convencional se va a acabar también, porque la gente ya no ve más, las cadenas abiertas de TV, y la publicidad en medios digitales es muchísimo más barata, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Google,
y va a destruir lo que es el mercado de publicidad que conocemos. Entonces, bueno, ya he pasado el tiempo, solo quisiera aquí levantar algunas cuestiones. Yo sé que a lo mejor suena un poco raro para todos ustedes que son de la área de competencia, pero yo creo que no está muy lejos lo que es el comercio y la competencia, y la verdad es que los dos temas se cruzan y uno necesita un poco de la visión del otro para avanzar, ¿no? Y más una vez, muchas gracias y estoy aquí para cualquier duda que tengan. Gracias. Bueno, gracias, Luis. A continuación, el señor Cristian Ruiz, superintendente encargado de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado del Ecuador. El señor Ruiz es ingeniero comercial con especialidad en finanzas por la Escuela Politécnica del Ejército y además cursó una maestría en artes con especialidad en economía en Brooklyn College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Se ha desempeñado en varios cargos públicos como intendente general de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, intendente de Abogacía de la Competencia de la misma institución, gerente general del Banco Central del Ecuador, asesor financiero del gerente general en el Banco Nacional de Fomento, consultor económico y financiero independiente. Además, ha sido delegado del director especial ante el Fondo Latinoamericano de Reservas FLAR, delegado ante la Asamblea de Accionistas de la Corporación Andina de Fomento CAF, delegado ante la reunión anual de accionistas del BLADEX, entre otros muchos cargos que ha desempeñado. Desde el 6 de septiembre de 2017 ejerce el cargo de Superintendente de Control del Poder de Mercado. Lo dejo con ustedes. Adelante. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a la invitación por la Superintendencia de Competencia de aquí de El Salvador. Para mí es un momento interesante, valga la acotación. El 6 de septiembre estoy a cargo de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado del Ecuador. Como ustedes se acordarán, muchos de ustedes, el doctor Pedro Páez, el anterior superintendente, se desempeñó como superintendente por 5 años. Es el periodo que lleva usualmente una autoridad de control, y más del caso de Pedro, fue la primera autoridad de control en el Ecuador bajo nuestra Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Desde el 6 de septiembre, dada la coyuntura, perdón que les comente esto, pero sí me parecía muy interesante, dada la coyuntura que tenemos a nivel de lo que es Ecuador, lo que estamos a vísperas de una consulta popular, estamos a vísperas de muchos cambios a nivel de lo que es normativo, a nivel constitucional. Entonces me ha tocado hacerme cargo de la superintendencia y ha sido un reto muy interesante. El tema de que ya he venido laborando en ella por algunos años me ha ayudado y me ayudará, creo, en estos momentos. Y quería compartir con ustedes estas pequeñas acotaciones para, obviamente, ustedes son, como la mayoría de ustedes conoció al doctor Pedro Páez, el primer superintendente de la superintendencia, y es una persona que realmente ha hecho mucho y estamos en esta gestión tratando de ver y si podemos hacer algo. Yo sé que va a ser muy difícil superar la gestión de Pedro, pero va a ser interesante el poder continuar sobre todo con lo que son los preceptos básicos que habíamos tenido en la superintendencia. Eso únicamente era como una antesala de lo que brevemente les voy a comentar. Mi presentación se basa mucho en, como ustedes ven ahí, hablamos de una economía digital, hablamos de lo que son las TICs en el Ecuador, hablamos de lo que es el comercio electrónico y problemas de las autoridades nacionales de comercio y competencia y unos desafíos. Dentro del tema de economía digital, yo creo que ya hemos hablado mucho, se ha hablado de que a nivel mundial tenemos más de 1.453 millones de transacciones mundiales por servicios de Internet y redes sociales a julio del 2017. Ustedes han oído a mis anteriores expositores, a los anteriores expositores, toda la complejidad, todo el tema que lleva el poder hacer un control desde el lado de competencia para lo que son este tema de las nuevas vías o la nueva economía digital. Adicional a esto, yo he traído, bueno, más allá de datos de lo que es la República del Ecuador, de nuestra sociedad, les quería comentar que sí, por ejemplo, hablábamos en el Ecuador de tener un analfabetismo digital de alrededor del
32% a nivel nacional, estamos hablando en el primer cuadrito, de pasar en esto fue en el año 2008 a tener el día de hoy un analfabetismo del 11.5%. Entonces, desde que comenzó la época del presidente Correa, del expresidente Correa, se hizo muchos cambios, se quiso dar una nueva enfoque a lo que fue el tema de la promoción de los medios de comercio electrónico, lo que es el tema de los infocentros, lo que es el tema de dar esa posibilidad al ecuatoriano común de que pueda tener acceso a internet, a banda ancha, teléfonos celulares. Entonces, esto es únicamente para darles una idea de lo que se vino haciendo hace más de 10 años, y sí, hemos tratado de hecho se ha reducido el porcentaje de este analfabetismo. Obviamente en la parte urbana, si ustedes lo pueden ver en el segundo gráfico, hemos pasado del 23% al 6.9%. Es algo que también ha llevado mucho esfuerzo y obviamente va dentro de lo que es el Plan Nacional del Buen Vivir, en el cual estamos inmersos en nuestro país. En el sector rural, el tema todavía sigue siendo muy complicado, hablábamos de un 53% de analfabetismo y al final en este 2016 tenemos alrededor del 22%. Les quería comentar también el tema de cómo está el uso del internet en el Ecuador. Hablamos de que a nivel nacional en el año 2012 teníamos una posibilidad de uso a nivel de lo que es hogares del 40%, a lo que es del trabajo el 10% e instituciones educativas del 11%. Eso a nivel se ha ido cambiando de la misma forma. A nivel del año 2016 ya existe más allá del 54% donde se puede utilizar internet a nivel de lo que son hogares. En el tema de trabajo y instituciones educativas ha habido un aumento, al igual que se ha ido disminuyendo el tema de lo que son las personas que no tienen ya acceso a lo que es el uso de internet específicamente. Dentro de esto les quería comentar que hay una política exclusiva del gobierno en el crear los llamados infocentros en nuestro país. Estos infocentros son lugares donde están cercanos a los centros educativos, donde puede ir cualquier persona a revisar o a entrar a internet, dado que anteriormente, hace 10 años, eso no teníamos. Entonces, no había una posibilidad de que ni siquiera una persona en el sector rural pueda tener o llegar a tener acceso a internet. En estos 10 años se ha cambiado, obviamente falta muchísimo, tenemos una penetración a nivel de internet es relativamente baja a comparación de otros países. Obviamente el tema presupuestario ha pegado mucho en el Ecuador, pero creo que se sigue haciendo mucho por esta gente que antes no tenía acceso. Razones, este es un cuadrito que tiene que ver o que nos explica lo que son las razones del uso del internet desde el año 2012 al año 2016. El tema primordial ha sido el de la obtención de información, el segundo ha sido la comunicación en general y el tercero es educación y aprendizaje. Son cosas que también se ha dado mucho énfasis en estos años para poder dar esa posibilidad al ecuatoriano común de que pueda tener ese tema de acceso a la comunicación, a la educación y demás. Este es un cuadro donde tenemos los comparativos de los usos de teléfonos inteligentes en el Ecuador. Este está dividido por el tema de los años, es decir, de la edad que tienen las personas. Y cada vez se dan cuenta que, por ejemplo, los jóvenes son los que más acceso han tenido a tener este tipo de smartphones o teléfonos inteligentes. Hablamos de que has llegado a tener un 70% hasta los 15 años, de 16 a 24 tenemos alrededor de 72 también, pero tenemos ya también una capacidad de actividad de las telecomunicaciones o de las operadoras de telecomunicación, donde sí hemos visto un cambio diametral. Como ustedes se acuerdan, o no sé si se acuerdan, nosotros seguimos un expediente muy interesante a la empresa Claro y ha sido la multa más grande que se ha puesto a nivel de lo que es el Ecuador en todo el tiempo que se ha habido
una ley orgánica de regulación y control de poder de mercado, es decir, una ley antimonopolio. Nosotros multamos a Conecel con 134.8 millones de dólares en el año 2015 y en el 2016 volvimos a multarle a Conecel con 82 millones de dólares. Entonces, más allá del tema impositivo, es decir, el tema sancionador de la superintendencia, era el tema de hacer una corrección hasta estas falencias o a estas incoherencias que tenían las operadoras de telecomunicaciones dentro del Ecuador. Partíamos que el operador Claro, el operador dominante, tenía más allá del 75% de poder de mercado. Imagínense lo que es llegar a tener, prácticamente es un monopolio. Y con las medidas que se le puso a nivel de lo que es abogacía de la competencia, con las medidas preventivas igual que se le plantearon, esta parte del mercado de telecomunicaciones a nivel ecuatoriano cambió diametralmente. Claro pasó de tener el 75% a tener ahora el 59%. Existe la segunda operadora que es Movistar, que tiene alrededor del 29%, y existe un operador estatal, en este caso se llama CNT, justamente el tema de cuando comentaba el funcionario de la CAN, que le siguió un proceso internexa a CNT, que es la operadora de telefonía fija y celular del Ecuador. Y ahora prácticamente llegamos a tener entre el 20% de participación de CNT. Entonces yo creo que todas estas medidas de lo que es el tema a nivel de lo que es comunicación, a nivel de lo que es telecomunicaciones y sobre todo entrar a poder cambiar esta polaridad de fuerzas en lo que ha sido el nivel de telecomunicaciones, ha dado a cambio en lo que es el uso de los teléfonos de inteligente y de lo que es la cobertura a nivel de todas las personas y la posibilidad de que estas personas ingresen a tener internet, a tener móviles, a tener datos móviles en su teléfono celular. Entonces, desde el lado de punto de vista de la agencia, nosotros hemos entrado a intervenir justamente en dar esa posibilidad de que otros ciudadanos puedan llegar a tener estos datos móviles, esta conexión a internet y obviamente a un precio mucho más conveniente. Entonces, creo que esto ha sido un ejemplo muy claro de lo que la agencia nuestra ha hecho en lo que es en referencia a cubrir este tema de lo que es la economía digital. Este cuadrito habla un poco sobre lo que es el porcentaje de gastos de actividades en lo que son las TICs. Hablamos que el Ecuador ha cambiado mucho en lo que es el tema del porcentaje del presupuesto que está destinado justamente a este tipo de políticas. Ahí, como ustedes pueden ver, entre el año 2012, 2013 y 2014 pasó del 0,33% del PIB al 0,44% del PIB. Hablamos que el PIB del Ecuador es alrededor de 100.000 millones de dólares, entonces hemos visto que es considerable el aumento a nivel solo de lo que es investigación y desarrollo. El segundo habla un poco de lo que son las otras actividades de ciencia y tecnología que también han sido fundamentales, pero han llegado en el año 2014 a tener una disminución en lo que es en la inversión como porcentaje en el PIB. Y el tercero, que son actividades de innovación. Justamente dentro de estas actividades de innovación se habla que pasó del 1.16 al 1.32% de inversión en el PIB y sobre todo se da por el tema de un cambio de lo que es ese fomento al emprendimiento, ese fomento a lo que son esas nuevas tecnologías a las cuales tiene acceso el tema de los emprendedores. Justamente la superintendencia y nosotros elaboramos un manual de buenas prácticas comerciales para los supermercados y proveedores que cambió esa polaridad de fuerzas. Nosotros lo implementamos desde el año 2014 y se vio cómo cambió la polaridad de fuerzas, insisto, entre el proveedor y el supermercado. Todo esto hace que desde 2015, 2016 hasta el primer semestre de 2017 se hayan tenido que comprar alrededor de 1.300 millones de dólares a las economías pequeñas, a las de EPS. Nosotros las llamamos las de la economía popular y solidaria. Estas también incluyen a las MIPYMES, que son las pequeñas y medianas. Entonces, todas estas herramientas, como insisto, hemos creado el tema de los manuales de buenas prácticas, han tratado de cambiar esta polaridad y van de la misma mano por el tema de lo que son estas nuevas formas de entrar a manejar o a controlar lo que es el tema de comercio y la economía digital, que va de la mano del tema que estamos exponiendo. Aquí hablamos un poco de lo que son
el porcentaje de participación según su destino. Hablamos que dentro de estas nuevas formas de inversión en lo que son las TICs, se habla que la investigación es de alrededor del 94% y el fortalecimiento es del 6%. Todos estos datos están tomados de una función del Estado que se dedica únicamente a dar el fomento a lo que son el tema de la educación superior, a la educación media, y que está enfocado en el cambio de la matriz productiva y el cambio de lo que es esta polaridad de fuerzas entre lo que se venía dando antes en nuestro país. Este habla sobre un poco lo que es los porcentajes de personas que utilizan computadora por grupos de edad a nivel nacional. Hemos visto que ha habido un cambio del 2012 al 2016, como ustedes pueden ver en los diferentes sino en las diferentes etapas o edades que tienen estos comparativos. Se ha dado un aumento, por ejemplo, entre los 25 y 34 años de pasar del 47% al 59%, de los 25 a los 44 entre el 30% y el 47%. Entonces, esto quiere decir que han funcionado lo que les decía esta política pública de crear lo que son los infocentros y toda la política engranada a lo que sería este nuevo cambio de lo que es esta matriz. Ya que tengo 2 minutos, va a ser un poquito más corto. Esto es únicamente un cuadro comparativo de lo que ha pasado en el Ecuador. Nosotros llevamos desde el 2010, pasamos de tener 250 millones de dólares, casi 250 millones de dólares en transacciones en comercio electrónico, a tener en este momento alrededor de 800 millones de dólares. Hemos visto que ha habido un cambio diametral también en la misma forma de realizar las transacciones a nivel electrónico desde el Ecuador. Bueno, este es dentro de los problemas que hemos tratado de escuchar y de comentar. Hablamos sobre la falta de capacitación en lo que es las TIC, el desconocimiento de las herramientas informáticas, la competencia desleal, como les decía, en el tema de lo que es nosotros comenzamos a aplicar las medidas contra un operador que manejaba directamente el mercado de telecomunicaciones y el reemplazo de la mano de obra, ¿no? A nivel de lo que es competencia, obviamente nosotros manejamos o trataremos de ver lo que es el poder de mercado, acuerdos colusorios, que ustedes ya conocen de este tema, pero sí, dentro de la agencia tenemos casos específicos de lo que nosotros se hizo con esta determinada multa. Y creo que los desafíos al final en definitiva, impulsar obviamente el comercio vía electrónica. Estamos viendo que nosotros en el Ecuador se ha dado un incremento casi del 400% desde el año 2010 hasta acá. Promover la generación de negocios digitales, eso dentro de eso ha sido fundamental. Nosotros como superintendencia creamos una página web que se llama supertiendaecuador.gov.es. Esta Supertienda Ecuador maneja todo lo que son los emprendimientos de los pequeños productores y los transmite a través de una página para que se los pueda vender. Si ustedes pueden entrar a la página, van a ver que tenemos alrededor de 4.000 o 5.000 productos que se están vendiendo y como 3.000 operadores que están entrando en eso, y obviamente incentivar la competencia desleal. Y para terminar, lo que hablábamos anteriormente de generar una normativa nacional y regional que es relacionada con la competencia, que eso es básico para nivel… Perdón, ya se me fue. Bueno, y para terminar únicamente les quería comentar el tema de Supertienda Ecuador, que ha sido uno de nuestros productos favoritos, ha sido productos que han entrado muchísimo a nivel nacional, y solo entre lo que les quería comentar es que tenemos ahorita 7.200 vendedores registrados y 5.000 productos registrados dentro de esta página web donde cualquier persona puede entrar. Nosotros no cobramos ningún tipo de, obviamente, fee ni nada, sino que es netamente por el lado de competencia, y hemos incentivado muchísimo al tema del comercio electrónico sobre todo, pero con una forma de control desde la autoridad. Eso es lo que le quería comentar. Cualquier cosa estoy dispuesto a resolverles. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian, por su exposición. A continuación tenemos la exposición de la señorita Belis Morris, quien es analista de competencia de la Comisión de Comercio Justo de Jamaica.
como parte de su trabajo como analista de competencia, notifica las políticas del gobierno para garantizar que la competencia se mantenga o mejore en las diversas industrias de toda la isla. Obtuvo una licenciatura en Ciencias Actuariales de la Universidad de las Indias Occidentales y una maestría en Economía con especialización en Organización Industrial, Teoría de Juegos y Economía Financiera. Mientras realizó su maestría, escribió varios artículos didácticos, algunos de los cuales fueron publicados en revistas académicas. Su artículo más destacado se basó en el diseño de un índice de estabilidad financiera para el Banco de Jamaica en el año 2010. Dejo con ustedes a la señorita Morris. Hello, good afternoon. I must apologize for my lack of Spanish, so I will be presenting in English. And I want to thank the Superintendent of Competition, Salvador, for having me. So I'll just get into the presentation right away. So today I'm presenting on net neutrality in a digital economy. And this presentation is based on the debate that is ongoing pretty much all over the world on whether net neutrality has a place in the digital economy or the market for internet services. Oops. So before I start my presentation, I want to ask the question, do all consumers want equality all the time? And I want you to think about this while I present. So the outline of my presentation is as follows. First, I will speak about what net neutrality is. Then I'll go into how internet service providers can discriminate. And then I will illustrate with a Jamaican example. I'll mention the issues, talk about the arguments for and against net neutrality, and what competition agencies think about net neutrality, and then I'll close. Net neutrality. What exactly is net neutrality? Now, what net neutrality does, it puts an obligation on internet service providers to treat all their content on their network equally. So it doesn't matter the bandwidth or the source or the type of data. It forces internet service provider to ensure that they treat that content equally. They also cannot discriminate among content providers. So net neutrality is pushing or imposing on internet service provider no blocking and no favoring. Now, how internet service providers discriminate? They have in their hands, they have 3 tools that they can use to discriminate, and that's blocking, throttling, and paid prioritization. So I'll go through the first one, which is blocking. And blocking can occur when internet service provider decide to discard data traffic from a particular source. And how the discrimination arises is that they are able to block content provider from, say you have a market and you have 2 rivals. If they can block the traffic from one rival, then that can raise this competition concern in that particular market. And an example we had in Jamaica was where we have our broadband providers, the mobile broadband providers. What they were doing, they were blocking like WhatsApp calling, Viper, and one of the reasons we presume they were doing that is because it was competing with their mobile telephone voice services. So they were blocking that, and I think eventually, though, they have stopped doing that. The second method they can use is throttling. Now, throttling occurs when internet service providers intentionally slow data transmission based on the source or the type of the data. And this tends to happen, this is necessary sometimes when you have congestion on their network. Now,
this too can cause some competition problems because what they can do, they can decide, if they themselves are content provider, they can decide to slow down their rivals and giving themselves an advantage. And an example of this happened in the US where Netflix, you know, Netflix is a video streaming company, and they were claiming that the internet service provider Comcast was slowing down their video, and so what their customers were experiencing was a lot of buffering, and they weren't able to get the full experience of Netflix. That's their claim, though. The third one is paid prioritization, where content owners can pay the internet service provider to prioritize their content when the network is congested. And how that can cause competition problem is if the internet service provider decide that it will prioritize some persons' content because they pay for them, so putting persons at competitive disadvantage in a particular market. And in 2014, again, Netflix was paying paid prioritization to Comcast. Now, an example from Jamaica was in the online advertising market. So you have this internet service provider that is Digicel, who owns an online newspaper. It's called Loop News, I think. And that put them in a position to be a participant in the online advertising market since they have the online newspaper. So what we got complaints from the online advertising agencies. They were saying that Digicel was not allowing their ads to be shown on their newspaper platform. So we're basically currently looking into that matter. Now the issue we have, well, as an economist, the issue we have with net neutrality is that should the outcome of the market for internet services be dictated by net neutrality regulations, or should they be dictated by market forces along with antitrust, with competition law? So basically, should online discrimination be a per se violation? And when we say per se violation, we mean, should you punish internet service providers without first analyzing the conduct and see if it would cause the economy to be better off? And so let me look at the arguments. Now, what the advocates for net neutrality are saying is that internet service provider will favor their own content, or they will favor the content owners for those who pay for the fast lanes. They think that consumers' choices will be adversely affected if they don't get equality. And they also think that net neutrality is able to protect certain goals that government wants, such as free speech or democratic participation. And those against net neutrality, they're saying that we don't have any real evidence of internet service providers excluding rival content, or if this conduct, if it can cause harm to competition. And the advocates against it also think that there's enough law already in place to protect the competitive process so that the most efficient outcome may come about. And also, advocates also think that the competition process is able to protect non-economic goals such as the free speech and the democratic participation, so long as consumers value those goals. All right, what antitrust views are regarding net neutrality? Now, what net neutrality is trying to address is discrimination. And as I've said, antitrust already have in place laws that regulate discrimination. We have seen that our history in antitrust has shown that discrimination
has multiple outcomes. It can have an outcome of anti-competitive effects in the markets. It may be benign, and it can actually be pro-competitive. So we have seen where discrimination, and for the most part, has helped society to be better off. The other thing we note is that consumer demand drives market forces. So what market forces will do, it will punish internet service providers if they try to throttle or they try to block those content that consumers want. And market forces, if it is that consumers want equality, then market forces will reward those internet service providers for giving them equality. But it may not necessarily be that consumers want equality. For instance, what if you have different type of data? You have data that have use up large bandwidth, and then you have data that doesn't. And then you have some data that require latency. For example, a voice over internet call like WhatsApp or Skype. You wouldn't want any latency. You don't want to be talking to somebody and on the other end, they're waiting 5 seconds, 10 seconds to hear what you're saying. It would cause communication to be really confusing. And at the same time, say you're looking at your Facebook picture, that is not really that important as a call. And so sometimes consumers may want their data to be treated differently. What net neutrality would do is force the internet service provider to treat everything equally, and the consumer may not necessarily be better off that way. So we believe market forces would give consumer what they want. So if it is equality they want, then they'll get it. If it's if they want their data be treated differently, then that is what internet provider will give them. What we think about net neutrality is that it condemns internet service provider from giving consumer what they want, if it is that they want discrimination. It blocks internet service provider from participating in conduct that would be beneficial to society. And also, price is one of the best signals for the efficient allocation of scarce resources. Right, not equality. So you want people to pay. When they pay, that's how they show you what they actually value. So allow the market to allow that to happen so that our scarce resources can be allocated efficiently. And so I close with this, that what the advocates for net neutrality, what they're doing, they're preempting antitrust, and they really underestimate how consumers will react to internet service provider strategies. We already know that we have laws in place to forbid any discriminatory practices that may harm the market, and so market forces, along with our existing laws, is likely to bring about the best outcome for consumers and not necessarily net neutrality. And so as you see my meme, where on the left, equality, each person was given the same box to stand on, yet you notice the consumers did not all get what they want. On the right, there was some discrimination. There are some persons who were given more boxes than some. However, the consumers, they all get what they want. They get to look at the game. So therefore, equality does not necessarily mean that consumers will get what they really want. Thank you.